Muchas gracias, Sid, por esta invitación, por hacernos partícipe una vez más de esta edición 2021. Sean todos bienvenidos a esta presentación en torno a digitalización, pandemia y normalidad. Mi nombre es Sergio Campana, soy el gerente de la industria de minería para Latinoamérica con Rockwell Automation. Y no podíamos no abordar un tema como este. Llevamos ya un año bajo una situación estresante, por una situación desafiante, con en una situación en la que muchos, seguro, de quienes están con nosotros en la llamada hoy, en la sesión hoy, no lo han pasado bien y con el respeto que merece cada uno de ustedes y cada uno de sus familias. También han habido algunas oportunidades que se han abierto en torno a esto. Vemos por ahí emprendedores locales, vemos también cómo la gestión de entregas remotas y aplicaciones ha venido prosperando también como oportunidad dentro de este contexto, ¿no? Y la verdad es que dentro de la industria no es tan distinto. Hay varias oportunidades que se han visto como han ido saliendo a la luz y generando beneficio en un espectro más amplio, ¿no? No solamente desde el punto de vista del procesamiento, la mejora del procesamiento del mineral, sino que también en torno a cómo hacemos industria y cómo hacemos minería al día de hoy. Por lo mismo, gracias nuevamente por la invitación y la idea es que hablemos de digitalización, pandemia y normalidad. Y para eso quisiera arrancar un poco haciendo el análisis o llevándolos a pensar cómo hemos estado en este último tiempo, y digo último tiempo, no solo dentro de la pandemia, sino que también un poco lo que ocurría antes de la pandemia, cómo hemos estado tratando de resolver problemas antiguos con nuevas tecnologías. ¿Y por qué problemas antiguos? Porque si pensamos en los mensajes de que las leyes del mineral están disminuyendo y que por lo tanto procesarlos también se transforma en una tarea un poco más compleja, eh, no es algo nuevo, no es algo que vengamos escuchando solamente dentro de los últimos meses, es algo de lo que venimos hablando y escuchando en la industria desde hace ya varios años, ¿no? Em, pero cuando hablamos de nuevas tecnologías, no necesariamente estamos hablando de nuevas tecnologías en procesamiento de minerales. Tradicionalmente, cuando hablamos de nuevas tecnologías, por ahí nos imaginamos cuestiones un poco más futuristas, entre comillas, cuestiones como Machine Learning, inteligencia artificial, o los conceptos asociados a minería 4.0 y ese tipo de discusiones, ¿no? Sin embargo, quienes han sido partícipes del CIT en los últimos años también tendrán la noción que hemos venido conversando consecutivamente de estas tecnologías en torno a la industria 4.0, pero hay brechas y hay dificultades que nos dificultan poder seguir avanzando en la implementación intensiva de tecnologías, aun cuando se entienda que el beneficio es alto, ¿no? Y eso tiene también un fundamento en las complejidades que tiene la industria. De tener una concentradora, de tener un proceso de molienda o las celdas de flotación o cualquier subproceso importante, generan mermas que son difíciles de recuperar, digamos. Entonces, el riesgo de hacer implementaciones que pueden llegar a tocar la producción son típicamente proyectos que se estudian y se estudian demasiado. Y ahí nace una de las primeras complejidades en torno a las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas veces todos estos proyectos tienen que ver con la integración, la contextualización de datos, el poder tomar decisiones más rápido, pero también evitar llenar de más información a quienes están frente al proceso o quienes están tomando decisiones en el proceso. Entonces hay varias dimensiones que se cruzan. Y una de las más complejas también es el entorno en el que se desarrolla el negocio. Y para entrar un poco en detalle en eso, quisiera apoyarme un poco en esta lámina que tiene que ver con una mirada de lo que está ocurriendo a nivel Latinoamérica, para que entendamos también un poco el contexto de que llegar e implementar tecnologías no depende solamente de la condición y la característica de la operación, sino que también depende un poco de dónde está inserta esta operación. Lo primero que quisiera destacar es que producto de la pandemia, hemos visto que las inversiones en la región
se han aplazado en su gran mayoría, pero no se han cancelado, lo cual es un súper buen indicador. Y muchos de ustedes podrán estar conscientes de eso, producto de que en el último tiempo se ha estado hablando de la reactivación del mercado chino, cuestiones como el mercado de los vehículos eléctricos, entre algunos otros factores macroeconómicos que mueven en latitudes como las nuestras la, la oferta, ¿no? Pero en lo específico y en lo que atañe a nuestra región, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, vemos que la inversión sigue estando impulsada por el sector del cobre y precisamente también por lo que les comentaba recién, cuestiones como la electromovilidad, donde poder construir un auto basado en tecnologías limpias tiene un nivel de consumo de cobre muchísimo más alto que un vehículo convencional, ¿no? De combustión interna. Y en torno a lo mismo, la gran actividad en torno al litio que hemos visto en el norte de Chile, en el norte de Argentina, también en Bolivia con algunas inversiones extranjeras. Pero no solamente hacer minería, sino que también hacer minería limpia. De ahí el cuarto punto en torno a las desaladoras como clave en la sostenibilidad. Han habido hartas discusiones en el último tiempo con respecto a los proyectos de hidrógeno y cómo estos pudiesen ayudar a llevar adelante los conceptos de minería verde o minería limpia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad, estamos hablando más allá de la seguridad que le podemos dar a una presa de relaves o jales para otros colegas de otras latitudes, sino que cómo hacemos que la operación esté aprobada por las licencias sociales que se ha transformado en una de las mayores preocupaciones. Y producto de esto es que también el foco en la adopción de las tecnologías también ha tenido un rol importante. Muchas compañías mineras ven en la adopción de tecnologías también una credencial para poder mostrar hacia la comunidad que hay una preocupación que va más allá de solamente producir y también de poder abrir sus datos internos en términos de lo que están contaminando, de lo que están consumiendo de agua, cuánta agua están entregando también limpia a los cauces o también en términos de comunicación con la comunidad, ¿no? Entonces, lo que quería hacer con esta lámina es un poco cruzar la lámina anterior en términos de cómo estamos tratando de resolver los desafíos que no son nuevos con el contexto actual y cómo, en base a las tecnologías, ahora vamos a poder atender de una forma quizás con una aproximación distinta estos desafíos. Antes de llegar a ese punto, hay una dimensión adicional que tiene que ver con nuevos comportamientos del mercado. Y esto tiene que ver con la evolución propia también de las tecnologías, digamos. Probablemente hace 10 años atrás nadie se imaginaba que alguien podía ir al supermercado por ti, más allá de algún conocido o algún cercano que te hiciera un favor porque tú no podías ir, digamos. Hoy día sabes que puedes tomar tu teléfono celular, seleccionar las cosas que quieres comprar y alguien lo va a ir a comprar por ti. Alguien que tú nunca viste en la vida, alguien que no conoces y que de una u otra forma está tomando tu dinero, va, compra y te trae lo que tú estás pidiendo. Y más aún, si no encuentra lo que le estás pidiendo, te pregunta y te da algunas alternativas, ¿no? Entonces, vemos un cambio de comportamiento en la sociedad como un todo y vemos también un comportamiento en lo más propio al ejercicio industrial. Eh, hace unos minutos atrás les contaba, por ejemplo, de las desaladoras, ¿no es cierto? De un tiempo a esta parte vemos un cambio en los modelos de provisión en cuestiones que no son eh, parte del negocio mismo de una minera, por ejemplo. Entonces, hoy día hay una corriente que no es nueva, dicho sea de paso, en que las grandes compañías mineras busquen a grandes proveedores para poder tener modelos EPS o BOT, del inglés Build, Operate and Transfer, para áreas de procesos y suministros críticos. Entonces, hoy día, en lugar de estar produciendo agua para consumir en el proceso, una compañía compra el servicio de agua, al igual como lo hacen ustedes en sus casas, pagando el suministro de agua a la compañía de agua potable, ¿no? Eh, vemos que hay algunos jugadores mineros que también tienen este tipo de contratos para el lado de provisión eléctrica.
De ahí un poco la importancia también de en torno a la sustentabilidad, de poder hacer cuestiones como minería verde en torno al hidrógeno y estos proyectos un poco más nuevos, ¿no? Por otro lado, las empresas de ingeniería y los fabricantes de máquinas también están en una aproximación distinta. Hoy día, las grandes empresas de ingeniería no gestionan los proyectos como los gestionaban hace 8 o en el superciclo anterior, en realidad, para ser un poco más específico, de los commodities. Hoy día vemos que las empresas de ingeniería tienen una participación alta, importante en los proyectos, pero ellos son un asesor del cliente final y no son quien toma todo el dinero del cliente para poder implementar el proyecto, o lo vemos muy poco en realidad versus lo que sí se veía antes. Entonces, nace esta necesidad de tener nuevas fuentes de ingresos y hemos visto también cómo las empresas de ingeniería han estado tratando, por ejemplo, de entrar en mercados como el de la digitalización, con ciertas asesorías, o poniendo ese conocimiento aplicado por por el hecho de conocer muy bien el proceso, digamos, en torno a estas nuevas herramientas de digitalización, por ejemplo. Los OEMs con servicios y aproximaciones que por ahí pueden ser incluso un poquito equivalentes. Esto un poco sustentado por el primer punto que ustedes ven en esta lámina, que tiene que ver con cómo los usuarios finales también están pensando o utilizando conceptualmente o la proyección en realidad de el uso de las tecnologías innovadoras para reducir costos. Eh, yo les mencionaba el tema de la sustentabilidad porque en lo social, eh, en el último tiempo, muchas organizaciones se han levantado en lucha para poder detener proyectos mineros, en el caso del Perú hay algunos casos icónicos en el sur, ¿no? Que han estado tratando de salir adelante por mucho, mucho tiempo. Entonces, este concepto de la licencia para operar es una de las prioridades número uno para las compañías mineras. Y como les digo, hay también grandes expectativas de cómo las tecnologías innovadoras, que además de ser utilizadas para reducir costos, nos pueden ayudar para poder apalancar un poco la transparencia hacia la comunidad. Algo interesante es que si bien este es un esquema de los colegas Ernst Young, eh, los últimos 3 años, si no me equivoco, 4 años, la licencia para operar ha estado en el top one. Y no así las otras prioridades, donde hubo un tiempo en que la innovación estuvo en el top 2 y si hoy día ustedes lo ven, están en el top 10. Entonces eso quiere decir, y sustenta un poco el punto que les estoy poniendo en la mesa, los nuevos comportamientos o el cambio en los comportamientos y cómo nosotros, quienes estamos en el ecosistema minero, estamos llamados también a poder ser flexibles para poder tener una mejor aproximación a estas nuevas necesidades. Y el caso más concreto que les puedo dar es el aumento en la inversión en el ecosistema minero en torno a los centros de excelencia global y las operaciones remotas. Hay muchos videos que salieron a la luz, promocionados por compañías mineras, de cómo se movieron para poder implementar rápidamente centros integrados de operación. Aquellos quienes tuvieron brechas en las integraciones ITOT en el pasado son quienes han tenido más dificultad para poder moverse rápidamente con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnologías innovadoras, no hablamos única y exclusivamente de cuestiones como Industria 4.0, sino que también hablamos de toda la tecnología basal que permite que esto ocurra. Y muchas veces dejamos un poco eso de lado y eso lo voy a retomar un poco en la parte final de la conversación. Si vamos a lo más, lo más vital, a lo más esencial de una operación minera. Aquí hay un pequeño flujograma de dónde están los principales costos en torno a una operación minera y cómo afectan la rentabilidad. Solo por mencionar uno, les dejo ahí la lámina para que ustedes después la puedan dar una segunda revisada. Eh, Quiero escoger el punto de la disminución del consumo de energía, porque es un tema que habitualmente sale en las conversaciones de cómo empresas de tecnología pueden ayudar a compañías mineras para reducir los consumos de energía, entendiendo que es un punto de gasto o un punto de costo importante en el que sabemos y entendemos que si lo hacemos un poco más eficiente, vamos a tener grandes ahorros, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de esto, no hablamos simplemente de cómo Machine Learning me puede decir en qué punto de óptimo opero, cuáles son las dimensiones, o cómo me muevo más rápido o más seguro entre distintos set points dentro de la concentradora, por ejemplo. Considerando por ahí que un molino, dependiendo del tamaño del molino, es uno de los equipos que más energía consume. Sino que cómo hago que toda una línea tenga un nivel de coordinación para que la ganancia en términos de consumo de energía que yo estoy teniendo aguas arriba pueda transmitirse aguas abajo. Entonces, no es solo energía, sino que también es el punto de procesamiento, de modo que lo que esté haciendo, lo esté haciendo de forma óptima de cara al proceso, pero también con los puntos de energía mínimos que yo quiero alcanzar, digamos, levantando operación y disminuyendo costos de producción. Hay distintas aproximaciones a esto. En el pasado, por ahí cuando entraron tecnologías como accionamientos eléctricos variables, se cambiaron em, muchos acoples hidráulicos, por ejemplo. Quedan muchos en la industria, porque por ahí a lo mejor no son focos, pero ahí hubo una diferencia marcada, digamos, entre cómo hacíamos más eficiente el consumo de energía en un equipo en particular, evitando que eléctricamente ese equipo operara a capacidad nominal y modulábamos mecánicamente la transferencia de energía, ¿no? Esa es una aproximación, ha tenido mucha evolución en el tiempo y podemos hablar de cuestiones como control avanzado de procesos y algunas otras, ¿no? Sin embargo, los desafíos de esa aproximación tienen que ver con lo aislado que es cada una de las soluciones. Uno de los grandes pasos que nos permite hoy día todas las tecnologías digitales es precisamente cómo integramos todo de modo de tener una visión un poco más holística de este concepto de la optimización, ¿no? Y no solamente pensar en un accionamiento o en una subárea, sino que tener una mirada un poco más amplia. Básicamente, si tenemos la habilidad de poder intervenir estas distintas variables en mayor o en menor medida, vamos a estar impactando métricas importantes de la operación como la eficiencia operacional de los equipos, como los costos de producción, como los costos de mantenimiento y algunos otros costos fijos. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de entrenamiento, de oficinas o de la gente, es muy simple poder ejemplificarlo con el concepto de las salas remotas de operación, que es un concepto ya acuñado en la industria. Muchas organizaciones ya han entrado fuertemente en este modo de operación, asumiendo los riesgos que esto también significa, eh, o tomando las previsiones para evitar que estos riesgos también signifiquen problemas mayores, ¿no? Al poder tocar todos estos puntos, vamos a tener efectos sobre los costos operativos como un todo, ¿no? Lo que finalmente de una u otra forma va a tener impacto en las finanzas de la organización. Ahora, ¿cómo hago este contraste entre toda la tendencia, entre cómo se está moviendo el mercado y la demanda, cómo yo tengo que ser más efectivo, cómo manejo la variabilidad de lo que viene desde la planta, eh, con una aproximación integrada, con una aproximación de las tecnologías? Y aquí también a esto me refería hace un minuto atrás cuando les hacía el comentario de no se trata de una sola tecnología sobre un equipo. Podemos tener eficiencias con respecto a eso, sin duda alguna. Pero el gran desafío que tenemos hoy es cómo hacemos que estas distintas tecnologías estén integradas en una instancia superior, de modo que nos den visibilidad de la cadena de valor completa y que nosotros de una u otra forma podamos tener esta ecualización subproceso tras subproceso. Entonces, esta aproximación desde las tecnologías es un poco la arquitectura que le da soporte a esto. Si pensamos en inteligencia artificial, súper bien, vamos a resolver varios problemas, pero si no tenemos la habilidad de poder volver hacia el proceso y tomar acción automática, vamos a perder también la habilidad de implementar rápidamente las recomendaciones que modelos de inteligencia artificial o machine learning nos puedan dar, digamos. O quizás si le resto de esa habilidad, no sería justo referirme a inteligencia artificial, sino que sería más justo referirme a machine learning,
porque al final del día estoy teniendo una recomendación. Por ejemplo, eh, si vamos hasta el piso planta, si vamos hasta el nivel de los dispositivos, sin duda alguna también tenemos que tener una condición y una característica mínima. Recién les ponía el ejemplo de los accionamientos cómo los motores estaban con coplas hidráulicas, por ejemplo, y el cambio de estas coplas hidráulicas por accionamientos eléctricos significó una evolución en la industria. Si ese dispositivo no tiene la habilidad de poder conectarse de buena forma hacia instancias superiores, de mala forma, el día de mañana yo también voy a poder establecer un algoritmo de Machine Learning que actúe sobre ese equipo, de modo que mueva más rápido o más lento la bomba, el molino o algún otro equipo. Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando acá, es de todo un esquema que le da soporte y sustento a esta optimización de la utilización de los activos mecánicos por medio de tecnologías digitales. Esto no es algo nuevo, lo hemos discutido en muchas otras oportunidades. Entonces, decidimos tener esta aproximación en esta versión del SIT porque es desde este punto de vista donde nosotros vemos que hay una mayor brecha el día de hoy. Hay muchos que han avanzado con centros de operaciones, trasladando el centro de operación hacia una ciudad, pero aún tratando de recorrer el camino de cómo le doy más inteligencia a esta sala y que no sea simplemente la misma pantalla que tenía el operador estando en sitio. Y cómo aprovecho más las habilidades de ese operador ahora estando en forma remota. O cómo por medio de esto también traigo a talento que está disponible en el mercado, como los recién egresados, por ejemplo. Entonces hay algunos esquemas dentro de la lámina que muestran cómo todo esto termina interactuando, desde el piso planta, pasando por todas estas capas intermedias o dentro del esquema de la ISA 95, las capas 1, 2 y 3, digamos, dentro del esquema de valor dentro de una organización. La industria ha evolucionado, el comportamiento de la industria ha evolucionado, los profesionales de la industria han evolucionado, por lo tanto, tratar de atender a la industria de la misma forma como la veníamos haciendo hace años atrás no es posible, no es algo que vaya a ocurrir, digamos. Entonces, por lo mismo, es que como organización también nos adecuamos a esta realidad. Y de una u otra forma, lo que tratamos de hacer fue poner nuestras distintas ofertas de valor dentro de un continuo. Básicamente, ¿por qué? La industria minera siempre ha hablado, o en realidad de un tiempo a esta parte ha venido hablando de conceptos como la mejora continua, conceptos como la optimización que conversábamos recién, pero en particular la mejora continua tiene una característica interesante. No basta con que yo haga una vez o corra un ciclo una vez, porque eventualmente el resolver un problema me va a dejar al descubierto otros problemas, quizás con impacto menor, pero con un nivel de impacto en la producción y con un nivel de impacto también en el beneficio, ¿no? Entonces, si hablamos de mejora continua, hablamos de cómo voy a estar atento a todas las variables que puedan afectar mi nivel de productividad, mi nivel de consumo de recursos, entre algunos otros importantes, ¿no? Por lo mismo, desde el diseño, pasando por la construcción, incluyendo el mantenimiento y el destacar las mejoras, fue que construimos este ciclo de vida en torno a el concepto que queramos aplicar. Podemos aplicar el ciclo de vida a una planta completa, sea un proyecto, sea una planta que ya esté operando, incluso pensando en estos conceptos de digitalización, como también llevándolo a un esquema un poco más detallado en torno a una subárea o a una máquina, digamos. Naturalmente vamos a tender hacia lo más macro porque es donde vamos a encontrar mayores beneficios, digamos. Lo que yo les decía hace un rato atrás, no concentrarnos solamente en lo que ocurrió con un equipo, sino que cómo el resto de los equipos también van interactuando, alimentando este proceso y cómo este, de una u otra forma, también afecta a los que están aguas abajo, ¿no? El foco principal, mejorar la utilización de los activos, reducir los riesgos de la producción y reducir los costos operacionales. Si ustedes se dan cuenta, y muy enlazado a lo que yo les decía al inicio, los objetivos no son objetivos nuevos, pero cómo los estamos atacando de una u otra forma es la novedad, ¿no?
tenemos distintos tipos de tecnologías disponibles, las tenemos que poner dentro de un contexto para poder utilizarlas de buena forma. Donde los resultados, sin duda alguna, van a ser la optimización de producción y la mejora del costo total de propiedad, del costo total de propiedad. ¿Dónde están las oportunidades? Sin duda alguna, cada vez que hacemos zoom o cada vez que hacemos doble clic en cada una de las distintas áreas de un proceso minero, vamos a ir encontrando distintas cuestiones. Entonces, lo que quiero hacer con esta lámina es simplemente enunciarles que dependiendo del enfoque que tengamos, vamos a poder aplicar distintas aproximaciones en cada una de las distintas procesos o subprocesos de la cadena de valor en minería. Desde la extracción, pensando en la complejidad de los activos móviles, camiones, volquetes, perforadoras y cosas por el estilo, donde una de las conversaciones en el último tiempo ha sido cómo hago gestión de la flota completa, por ejemplo. Desde lo simple hasta lo más complejo. Tengo un proveedor que vela solamente por sus equipos. Por supuesto, él te puede dar garantía solamente sobre ellos. Entonces, ¿cómo miro a otros proveedores, como Rockwell, por ejemplo, que tengan la habilidad de poder entender la infraestructura de comunicaciones, que tengan la habilidad de poder conectarse a uno de estos equipos móviles y de hacer una concentración de datos en otra instancia para yo poder hacer métricas en torno al comportamiento de estos activos móviles? En concentradora ni hablar. En concentradora y sus distintos subprocesos, las oportunidades también son altas y se han venido o se han tratado de atacar a través de distintas aproximaciones. Machine Learning es una de ellas y hay algunas compañías que ya tienen buenos resultados con respecto a eso. Pero no solamente en ese segmento, sino que también en todo lo que tiene que ver con una planta minera, incluyendo, por ejemplo, el cómo energizamos, cómo entregamos energía eléctrica a las distintas partes y componentes del proceso y cómo podemos hacer control y gestión sobre ella, que era un poco el ejemplo que les daba en la lámina anterior. Y no nos podemos olvidar de las personas. En este mismo foro hemos hablado del concepto de minero 4.0, por ejemplo, siendo un concepto bastante interesante, del cual podríamos tener una charla completa. Ahora, para comenzar a cerrar un poco la sesión, quiero aterrizar algunos conceptos en torno a esto que yo les venía diciendo de la orquestación de una planta. Y quiero ejemplificarlo precisamente en torno a los centros remotos de operación. Esta lámina, de una u otra forma, lo que les muestra es lo que está detrás de un centro integrado de operaciones. Y quienes lo han llevado adelante han tenido que luchar con este tipo de cuestiones y probablemente van a reconocer varios de estos aspectos, ¿no? Muchas veces cuando nos planteamos un centro remoto de operaciones nos concentramos en el mobiliario, básicamente porque es lo que uno consigue ver, ¿no es cierto? Pero hay que considerar que detrás del mobiliario está toda la infraestructura física, los data centers, los sistemas de protección de las redes, el lazo entre la red corporativa, pública o abierta y lo que es operación planta, ¿no es cierto? Que tiene esquemas de seguridad distintos. ¿Cómo especificamos los servicios de transporte? ¿Va a ser una empresa de telecomunicaciones abierta? ¿Van a ser servicios míos propios o cosas por el estilo? Y todo lo que está de lado al proceso. Y yo ya se lo enunciaba hace un rato atrás. La evaluación de la base instalada. Tengo los equipos que necesito para poder operarlos en forma remota. Probablemente alguna ingeniería básica de definición de equipos para entender cómo vamos a llevar adelante estas ideas. Hasta la capa superior donde vamos a tener todo el sistema de gestión, digamos. Entonces, cuando yo hace un rato atrás les decía, esto no se trata solamente de sacar la sala de operación y ponerla en una sala remota, en una ciudad, en una oficina, eh, es porque hay muchas otras cuestiones que están detrás de esto. Soluciones de información, optimización de procesos y simulaciones. Y se lo quiero ejemplificar con con este pequeño video que es bien corto y básicamente muestra, digamos, un poco el esquema de una sala remota de operaciones con distintos sistemas que me ayudan a tener una idea de cómo se está comportando la plata, cómo está la recuperación, si es que puedo tener algún nivel de aporte al mantenimiento desde el lado de mina y la gestión de la flota, digamos, y también de cara al proceso poder tener todo este centro de operaciones integrado, ¿no? Eh, Hay una parte analítica en torno a la mirada más amplia, que es precisamente lo que muestra esta parte final del video en lo conceptual, digamos. ¿Cómo estoy moviendo? ¿Cuánto estoy moviendo? ¿Lo llevo rápido? ¿Lo dejo disponible para el consumo de mis clientes? E incluso estas aproximaciones
con este nivel de integración nos pudiesen llevar a utilización de tecnologías que por ahí no han estado tan presentes en la industria, pero sí en otras industrias, como blockchain, por ejemplo. Recuerdo un artículo de BHP alrededor de hace 6 meses atrás probablemente que hizo su primera transacción de venta de mineral a una compañía china utilizando blockchain. Entonces, la invitación es esa, colegas. ¿Cómo de una u otra forma perfilamos este trabajo? ¿Cómo de una u otra forma esta nueva normalidad nos lleva a tener una aproximación distinta, cubrir las bases, tener una mirada más ampliada y no simplemente ver pequeños proyectos dentro de un sitio? Eh, Podríamos hablar largo y entendido de respecto a esto, pero también por respeto al resto de los colegas que van a seguir presentando, les quiero agradecer que hayan participado de esta sesión. Estamos abiertos a la conversación, tenemos mucho que poder compartir y hablar con respecto a la digitalización, a abordar estos desafíos de cómo externalizamos la operación en términos de lo físico y del soporte en torno a eso. Una vez más, gracias al CID, quedamos disponibles, por supuesto, en el stand para poder resolver problemas, consultas o hablar de otras experiencias. O bueno, también por LinkedIn, digamos, hay muchos de los presentes que yo sé que nos seguimos por redes sociales. Por favor, adelante, cualquier medio de comunicación es válido y esperamos poder seguir apoyando. Mi nombre es Sergio Campana, gerente para la industria minera de Latinoamérica de Rockwell Automation y quiero agradecer nuevamente al CID por la invitación. Muchísimas gracias.